Mis queridos alumnos de la escuela dominical, quizás ustedes están extrañando este silbato que acostumbramos a usar cada domingo en la mañana. Es algo muy particular que hacemos en nuestra clase y verdaderamente extrañamos mucho cada domingo este encuentro dominical donde estudiamos la palabra del Señor. Nuestra última reunión en clase fue en marzo 8 y hoy estamos a mayo 17. Más de 2 meses donde hemos transitado por un camino que no conocíamos y un camino que no imaginábamos, pero en el cual hemos tenido que aprender. Y estamos aprendiendo. Quizás muchos no, pero quizás hemos tenido que aprender a vivir con lo necesario. Estamos acostumbrados en un tiempo, en un país, en una etapa en que muchas veces el exceso nos lleva. Pero en muchas cosas nos hemos tenido que limitar. Y hemos tenido que vivir, acostumbrarnos a vivir con lo necesario. Hemos tenido que aprender quizás a algo que muchos no valoramos. A veces tenemos personas a nuestro alrededor, hermanos en la familia de la fe, y no le valoramos. Sin embargo, en este tiempo hemos aprendido a extrañarles, a sentir la falta de mi hermano, de mi hermana, de aquel que quizás nunca le hablamos, pero se sienta en el último banco, pero no le hemos visto por largo tiempo. Hemos aprendido quizás también una enseñanza a ser agradecidos. Agradecidos a aquel en el cual en este momento, sobre todo al Señor, que ha sido nuestra provisión, nuestro sustento, pero también aquel que en un determinado momento nos ha dado una llamada y nos ha preguntado, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Aquel que ha tocado la puerta de nuestra casa y nos ha dicho, toma, aquí tienes algo. Aquel que se ha preocupado, que se ha interesado por otros. Y por sobre todas las cosas, hemos aprendido, ha sido la clave, mis hermanos, a depender de Dios. Dios es nuestro sustento, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación que hemos tenido que vivir. Y si no hemos aprendido a depender de Dios, hemos perdido. Dios es suficiente y Él nos da la suficiencia para que nosotros podamos soportar en el día malo o en el tiempo malo el cual nos ha tocado vivir. Oremos al Señor. Padre, gracias en este día por la bendición que tú nos das, al menos tecnológicamente, de poder estar juntos, de poder disponernos, Señor, para compartir tu palabra, para estudiar tu palabra, para pensar, Señor, y analizar lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre Celestial. Señor Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Y te suplicamos que podamos analizarla, que podamos escudriñarla. Y que al terminar esta clase podamos haber tenido la experiencia de que tú has hablado de nuestras necesidades espirituales en este día. Y podamos comprender la enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor, en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre.
Ruego por cada hermano de nuestra escuela dominical, Señor, de todas nuestras clases que hoy están juntos aprendiendo de tu palabra. Aquellos, Señor, que quizás no son miembros de nuestras clases, pero hoy también están participando, Señor, de este evento. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea con ellos y con cada uno de nosotros, Señor. Úngenos, Señor, y que tu palabra sea expuesta con toda claridad. En tu nombre, Señor, pedimos perdón para nuestras faltas y nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy terminamos, hemos transitado con unos breves domingos en el estudio del libro de Esdras. Un libro pequeño, un libro corto. Esdras significa Dios es ayuda. Y qué bueno, no ha sido casualidad que en este tiempo que hemos tenido esta situación tan especial, hemos estudiado este libro en el cual podemos decir que Dios ha sido nuestra ayuda. Este libro junto con Nehemías y Esther forman la parte final de los libros históricos del Antiguo Testamento. La historia fundamental es el regreso de los judíos a Babilonia, la reconstrucción del templo y de Jerusalén y el restablecimiento de la vida nacional de los judíos en su patria. La clase de hoy se llama Esdras regresa a Jerusalén y tiene 3 tópicos. Esdras, un líder preparado. Esdras recibe el cuidado de Dios y los primeros días en Jerusalén. Cuando yo empezaba a estudiar esta clase y pensaba en lo que significaba para ellos el regreso a Jerusalén, venía a mi mente la palabra anhelo. A veces usted necesita algo que es de imperiosa necesidad. A veces usted quiere algo, a veces hasta por capricho. Pero más allá, a veces usted anhela algo. El anhelo es el deseo intenso, dice el diccionario, el deseo intenso o vehemente de una cosa. Uno de mis mejores amigos en nuestra tierra, patria de Cuba, su anhelo más ferviente en el plano personal era salir de Cuba. Este hombre luchó por todos los medios posibles de salir. Pero murió en Cuba. Nunca pudo ver realizado su anhelo, su deseo. Y así nosotros también hemos tenido a veces anhelos, deseos, esperanzas. Algunas han podido ser cumplidas. Dios ha permitido que se cumplan. Otras no han sido cumplidas. El pueblo anhelaba el regreso. Porque partamos siempre de esta idea. Recordemos que en cualquier situación, independiente de cualquier situación actual que ellos tuvieran en este momento, y esta es una de las palabras clave que yo tengo para la clase de hoy, ellos eran cautivos.
Aún en que la situación estuviera bien. Pero ellos eran cautivos. No estaban en su tierra. No podían adorar a Dios. No tenían su templo. ¿Qué cosa es un cautivo? Es eso. Estar retenido, algo y en que está dominado por... Cuidado. A veces es posible que todo aparentemente esté bien. Pero seguimos siendo cautivos. Hay personas que han dicho, me he entregado a Cristo. Cristo está en mí. Soy una nueva vida. Pero siguen cautivos. ¿Qué nos está cautivando en este momento? ¿Un vicio? ¿Una tristeza? A lo mejor somos cautivos de una depresión, de una tristeza de la cual no hemos podido salir. ¿Somos cautivos de una violencia doméstica? No se asuste, estamos hablando a cristianos, entre cristianos. Estamos hablando de cautivos de una drogadicción, de una adicción. Ellos estaban cautivos. Y quizás muchos de ellos se preguntaron, ¿y qué de la promesa de Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande. Pero ellos se habían olvidado de que esta nación grande, como he dicho otras veces en la clase, que había sido para hacer bendición y para hacer bendición a sus vecinos, se habían convertido en vergüenza y estaban sufriendo el castigo por ser la vergüenza. La segunda palabra clave en esta clase de hoy es que Dios había prometido a estos cautivos, igual que nos ha prometido a nosotros, restauración. Dios les iba a restaurar. Y es por eso que llegó el tiempo y en el año 458 a.C., Esdras sale en su viaje a Jerusalén con 1754 varones, 100 talentos de oro, 100 talentos de plata. No tenemos información acerca de los niños. 750 talentos de plata. 100 talentos de oro, 750 talentos de plata. No había información acerca de los niños y las mujeres. Y el viaje duró 4 meses. 4 meses duró este viaje. Vamos a leer la primera parte de esta lección. Y les invito a leer junto conmigo el capítulo 7, los versículos 6 al 10. Esdras había ido ante el rey a pedir que les dejara salir. Y dice la palabra en estos versículos, Esdras capítulo 7, versículos 6 al 10. Este Esdras subió de Babilonia
era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estas. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º, año 7º del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Muy importante el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras sin duda tenía un propósito bien definido. Era un líder preparado, no era cualquiera. Era un escriba, era un sacerdote, era una persona que tenía una preparación. Pero también se preparó para este acontecimiento. Tenía un propósito bien definido, tenía una prioridad. Cuando el hermano Samuel hace unas semanas nos dio la clase, él habló de esta palabra, prioridad. ¿Qué prioridad? Y él no decía, ¿qué prioridad tienes? Esdras tenía prioridades. Y lo principal que Esdras estaba consciente era que el protagonista de toda esta acción era Jehová su Dios. La mano del Señor, la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Dios era el protagonista. Hace poco hablaba con una hermana y me decía, mi vida es igual que la de Moisés. Si yo no siento que la sombra de Dios va conmigo, yo no doy un paso. El protagonista de todas las cosas de nuestra vida tiene que ser el Señor. Si yo voy a mi trabajo, el protagonista ahí tiene que ser el Señor. Si voy a la escuela, donde quiera que sea mi medio, si voy a la clínica, a León, a la colonia, a donde usted vaya, el protagonista tiene que ser el Señor. Y poder decir, la mano del Señor está sobre mí, igual que lo pudo decir Esdras. Me llama la atención muy particular el versículo 6 y el versículo 10. Dice que él era un escriba diligente en la ley de Moisés. El versículo 10, repito, dice que Esdras había preparado su corazón. Se había preparado para este evento, se había preparado para este acontecimiento, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, de Jehová, y para cumplirla. Este pasaje tiene nombre y apellido. Dice que se había preparado en el estudio de la ley, pero no solo para saberla, sino para cumplirla. Qué importante que nosotros sepamos la palabra de Dios.
pero que cumplamos la palabra de Dios. Hay ateos que te pueden recitar la Biblia de palma, como es, de una cara a la otra. Se sabe la Biblia mejor que quizás que cualquier cristiano. Literalmente. Pero son incapaces de cumplir. Somos nosotros cumplidores de lo que conocemos de la palabra de Dios. ¿Acaso somos nosotros cualedras que hemos podido prepararnos de tal manera que podamos prepararnos en las Escrituras de tal manera que la conozcamos, que la entendamos y la cumplamos? Cuando hayamos hecho esto, entonces podemos ir al siguiente paso, que dice el versículo 10, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Si usted no tiene un pedazo de pan, usted no puede dar pan. Si yo vengo y le pido 5 pesos y usted no lo tiene, usted no me lo puede dar. Si usted no ama, no puede dar amor. Esdras tenía su principio de aprender la palabra, de cumplir la palabra, para entonces enseñar la palabra. Usted no puede enseñar palabra si usted no conoce la palabra, si usted no vive la palabra, entonces no puede enseñar la palabra. Tiene condiciones para que usted pueda enseñar la palabra de Dios. Esdras lo hizo. Esdras lo hizo. Y dice los versículos del 14 al 16, el decreto real del rey para que él pudiera salir. Continúa más adelante, pero quiero enfatizar estos versículos. Dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras recibe el cuidado de Dios. Esdras recibe el cuidado de Dios. Dice, ¿qué hizo Esdras? Vamos a ver. Lo que él tenía ahora con todo esto y un viaje de 4 meses, no piense que está montado en un high class automóvil. Imagínese el viaje, 4 meses. Llevaba una preparación. Dice que Esdras capítulo 8, versículo 21 al 31. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. No era un viaje fácil, era un viaje peligroso.
pero él quería que Dios les llevara por un camino que fuera derecho. Él no quiso pedir ayuda al rey. Él dijo, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano, el protagonista, Dios, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y le pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Me imagino que mis hermanos Damaris y Leandro, al leer este pasaje, estarán dando brincos de alegría en este momento. Pensando en la vida que puso Esdras a este punto de oración, de ayuno, ante la gran empresa a la cual ellos tenían que enfrentar. Continúa el pasaje, dice que aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido al rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy buenos, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardaos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Cuando usted tiene que ir a una cirugía, usted tiene una preparación. Cuando usted tiene que ir a un test, usted se prepara. Cuando usted tiene que hacer la prueba de ciudadanía, usted se estudia todas las palabras, todas las preguntas, todas las respuestas. Usted se prepara para un job interview. Usted se prepara para comenzar un nuevo negocio. Usted se prepara para un matrimonio. Usted se prepara para la llegada de un nuevo hijo. Usted se prepara para un nuevo trabajo. Necesitamos una preparación para. Esdras fue preparado. Necesitamos una preparación material. Él tenía los materiales, tenía los talentos, lo que iba a llevar, lo que iba a ofrecer, lo que iba a presentar. Pero Esdras tuvo la preparación espiritual. Porque él quería que en este viaje, que el protagonista iba a ser Dios, el camino fuera derecho. ¿Cuántas veces en la mañana ponemos nosotros a Dios en primer lugar en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra vida, en nuestro hogar?
A veces nos preparamos, nos vestimos, nos arreglamos, salimos lo mejor. Pero ¿qué de la preparación espiritual? ¿Cómo estamos enfrentando nuestro diario vivir? Nuestra vida diaria. Y Esdras con este ayuno, versículos 21 y 23, se propuso tres cosas. Tres cosas. Que el pueblo se humillare ante Dios. Nosotros muchas veces queremos restauración. Queremos avivamiento. Queremos que Dios haga grandes cosas. Pero hay condiciones en nosotros que tienen que cumplirse. Dice la palabra, si mi pueblo se humillare, entonces yo abriré. Pero partimos de eso, si mi pueblo se humillare. ¿Cómo iba este viaje a poder ser derecho? ¿Cómo iba a poder estar fuera de peligro? ¿Cómo iba a estar la mano de Dios con ellos? Si no se humillaban primero ante su Dios. La segunda cosa que Esdras pretendía era acercarse, que el pueblo todo junto se acercara a Dios. Dice la palabra, acerquémonos pues a Dios, y Él hallará para nosotros el oportuno socorro. Acerquémonos, no nos alejemos. Hay veces que cuando hay personas que tienen cierta y particular situación, lo que hacen es alejarse. Se alejan de todo. Se alejan del mundo, se alejan de los amigos, se alejan de los hermanos, no quieren saber de nadie. Y lo peor, se alejan de Dios. La palabra dice, acerquémonos. Esdras nos enseña que nos acerquemos a Dios. Y la tercera enseñanza en este ayuno, que Esdras quería que el pueblo hablara con Dios. Así como hablamos nosotros, como estamos hablando ahora. Que hablemos con Dios, que lleguemos a Dios. Llegaron a Jerusalén. Dice el capítulo 8, los versículos 32 al 36, el último punto de la lección en esta mañana. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y aquí tengo la tercera palabra clave de la clase de hoy. Reposo, o yo le puse descanso. Descanso. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios de la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabat, hijo de Jesua, y Noadías, hijo de Benuí, levita. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio,
ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos. Por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos al rey y a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Ellos habían llegado, pero necesitaban un descanso. Había sido un largo viaje. Llegaron quizás sucios, quizás cansados, muy cansados. Había sido un viaje extenuante. Pero necesitaban un reposo, un alto, una parada. ¿Saben que a veces nosotros somos unas máquinas? Y pensamos que tenemos que estar todo el día produce. Y dale. Y aún hasta en el campo espiritual. Y sabes que a veces tenemos que hacer un stop y tener un descanso. Dios quiere darnos a veces un descanso. Era el comienzo de una nueva vida. E hicieron lo correcto. Entregaron al templo lo que habían llevado. Hicieron sacrificios para pedir perdón a Dios por sus pecados. Tomaron acciones respetando a las autoridades competentes. Déjenme decirle, nosotros como cristianos y como ciudadanos hemos tenido que enfrentar un gran reto en este tiempo. Porque hemos tenido que asumir costumbres, tomar medidas de las cuales ni imaginábamos, ni nos gustan muchas de ellas, ni estamos acostumbrados. Y hay muchos que han salido en contra de estas medidas, a protestar, a desobedecer las medidas que las autoridades han puesto para la ciudadanía en este tiempo. No crea usted que el comienzo fue fácil. Ningún comienzo es fácil. La clase termina aquí en este capítulo 8, pero si usted puede en su casa leer el capítulo 9, lea lo siguiente para que usted vea lo que pasó. Recuerdo que hace muchos años, el hoy pastor Dani Rodríguez, cuando yo era ministro de jóvenes aquí, predicó una vez y presentó muchas maletas. Él viajaba mucho por su trabajo y él hablaba de todo el mundo en el aeropuerto iba corriendo con sus maletas y llevaba sus maletas, y las maletas cargadas, unas más pesadas, otras menos pesadas, pero todo el mundo cuidaba lo que llevaba dentro de su maleta. Y él pasó su mensaje y decía: ¿qué llevas en tu maleta? Y habían llegado y habían venido a Jerusalén y estaban tratando de comenzar una nueva vida, pero tenían cosas de las cuales no querían deshacerse, cosas de las cuales no agradaban a Dios. Y a veces nosotros decimos: somos entregados a Dios, somos entregados a Cristo para que Él obre. Pero no queremos soltar lo que tenemos. Decimos: yo soy así, yo nací así. ¡No! Cristo se encontró con un paralítico. Y después que el paralítico se encontró con Cristo, caminó. Cristo se encontró con un ciego y le dio vista a sus ojos. La mujer enferma de flujo
tocó el manto del Señor y hubo sanidad para ella, no hubo más enfermedad, hubo cambio. Lázaro estaba muerto y Cristo le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Cristo nos quiere cambiar. Cristo nos quiere transformar. Y Cristo quiere que dejemos aquella maleta, aquello que nos perjudica, aquello que nos pesa, para seguir adelante en la vida cristiana. Esdras quería que ellos dejaran lo que les pesaba para poder avanzar en esta nueva vida, en este nuevo proceso, en este nuevo comienzo que ellos llevaban. Y era un reto que ellos tenían. Termino la clase en esta mañana refiriéndome a estas tres palabras. Yo no sé en este momento qué tipo de cautividad tú puedes tener. Pero puede ser que haya alguien entre nosotros que se sienta cautivo por alguna razón, por alguna tristeza, por alguna situación. Dios quiere darte restauración. Dios quiere restaurar y quiere romper esta cadena de cautividad que te tiene atado, que te tiene separado, que te tiene angustiado. Pero hay una condición. Dice: si mi pueblo se humillara, yo entonces abriré la ventana de los cielos. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, como lo hizo Esdras con el pueblo, para poder llegar a Jerusalén y encontrar el descanso que Él quiere dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Déjeme decirle que la paz de Dios es difícil, el descanso, la paz que Dios da, es difícil de entender y de comprender. ¿Cómo poder entender que en medio de una situación crítica, difícil de nuestra vida, nosotros podamos descansar en el Señor? Y decir: aunque tengo mi angustia, mi dolor, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mi fortaleza es. Porque la paz que Dios da, como dice su palabra, no es como la que da el mundo. Es solamente la paz que Él puede dar. Oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Te damos gracias por la bendición que tú nos has permitido en esta mañana de poder haber impartido tu palabra. Y te damos gracias, Padre eterno Dios, porque tu palabra no ha llegado al vacío. Te rogamos, Padre, por alguna persona, algún hermano mío que en esta hora, Señor, está sufriendo de algún cautiverio, Señor. Tú moriste en la cruz, Padre, para romper la cadena del cautivo, Señor Dios. Tú moriste en la cruz, Señor, para reprender y acabar con el maligno, Señor. Y es por eso que en esta hora, Señor, estamos orando por aquel que tiene encadenamiento, por aquel que está en cautiverio, Señor. Que pueda tenerle el nuevo día, Señor, la restauración de un nuevo día. Que pueda acercarse, que pueda humillarse a ti, Señor. Y pueda experimentar, Señor, la restauración que solo tú puedes dar, para poder vivir y experimentar el descanso y la paz que solo tú puedes dar. Bendícenos, Señor, en este tiempo muy especial. Y que tu gracia, tu amor, tu misericordia sean con cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia
en medio de estos tiempos, Señor. Y que de este tiempo, Señor, tan especial que nos ha tocado vivir, podamos salir fortalecidos en ti. Gracias. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Les extraño mucho. Les amo en el amor de Jesucristo. Y esperamos que aunque sea como con social distance, muy pronto nos podamos volver a ver. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes.